Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta época muy sentimentalmente hablando, de familiar, también de mucha, digamos, reflexiones que van encaminadas desde el punto de vista de la fe, así como también de las acciones que cada uno tiene con relación a su actuación en el entorno familiar, laboral, etcétera, etcétera. Este día quiero darles la más cordial bienvenida a esta edición especial de Diálogo 21, en la que queremos aprovechar, hacer un análisis y un repaso de los temas importantes que han sido del abordaje a lo largo de este año, que Dios nos ha permitido casi concluir, y por supuesto a través de la opinión de nuestros versados panelistas del día viernes, y a quienes les doy la más cordial bienvenida para hacer esta evaluación de los temas más importantes del año. Tania Pastor, gracias por acompañarnos, Tania, como siempre, y un año más, ¿verdad?, al que llegamos. Más, que ya cerramos de este panel también, ¿verdad? Ya vamos a comenzar el otro. Felices fiestas para todos. Bienvenido acá, que tenemos el honor de que nos acompañe el licenciado Valdivieso en el análisis de cierre. En el análisis de cierre. Sí. Walter. Es bien huraño el licenciado, Walter, no le gusta venir con nosotros ahora. Toda la audiencia, por supuesto. Feliz desde que salió con el programa su programa ya no le gusta el de nosotros. Ya no. Bienvenido, Julio, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias, en este análisis de cierre, porque yo creo que vamos a aprovechar de un solo, ¿verdad? Hacer un repaso de lo que ha sucedido, ¿no? Fíjate que mi programa inicia 3 meses después del año. Tuve la oportunidad de estar en este panel por más de 15 años. Y por supuesto los primeros 3 meses también formé parte de la estructura y consideré conveniente pues estar a la par de los compañeros aquí para dar la visión que se tiene generalizada acerca del Estado. Y es que ha sido también un aspecto de mucha, digamos, concatenación en cuanto al análisis y al aporte que nos has dado a lo largo de esa trayectoria que tú mencionas, con la colocación también y la conducción de tu programa, de la cual te felicito, que ha sido uno de los también aportes importantes que ha tenido Grupo Megavisión para el desarrollo de la opinión y el pensamiento crítico en nuestro país. Así que te felicito por Pulso Ciudadano. Quiero aprovechar, Ernesto, porque estoy un poco mal de salud. No estoy en mi programa en la noche porque estoy de las vacaciones anuales y estoy siendo sustituido por una de las compañeras de aquí del canal. Sí. No es que Brenda Vázquez, que por cierto muy bien también está desarrollando. Saludos a ella. Liderando, no es que no me haya retirado del programa, sino que coincidió que las vacaciones del canal... Yo le autoricé las vacaciones porque lo veía muy cansado. Está bien. Gracias. No, vamos a ver, Marvin, también ha sido buena experiencia también la que hemos tenido a lo largo de estos días, ¿no? Sí, agradecer a la audiencia porque pertenecer a este panel, teniendo en cuenta que es el programa de análisis político más visto, ¿no? Y eso permite una plataforma para expresar ideas que muy poco se habían podido expresar. Soy resultado de esa transformación, ¿no? que el canal ha impulsado, de oír otras voces. Y pues claro, es un privilegio que quiero agradecer a la audiencia que siempre nos ve los viernes. Contento de estar con Tania. Es importante que la mujer participe de estas opiniones políticas sin miscuya y tenga, digamos, esa participación. Es raro ver mujeres hoy en día hablando de política, pues, desde los paneles serios. Al licenciado Valdivieso, que también lo acompaño en Pulso Ciudadano, también, hay mucho que aprenderle. Tú sabes que siempre te llamo para hacerte consultas jurídicas y todo eso. Para eso, porque entiendo el bagaje que hay detrás de ti, o sea, no solo de estar en el programa, sino que también lo que has ejercido a través de tu vida. Así que para mí, aunque seas de Aguachapán, el único problema que te lo voy a decir en confianza, aquí siendo un poco infidente, es que la asesoría
tiene un costo. No, nunca le pago. Sí. Y no le pago. No, nunca le pago. Él ya sabe. Interesante. No, y a Walter, gratis. Y a Walter bueno, también, ¿no? y Walter, sin duda alguna, que también se esa voz que también hace falta, bueno. ¿no? Bueno, mira, ¿cuánto? 2 años. Para... Más, creo. Bueno, sí, bienvenido también. Para mí, gracias, esta segunda temporada, ¿verdad? En este panel es importante. Estuve en tiempo del doctor Kirio Waldo Salgado. Vino la pandemia, entonces ya cambió la cosa y ahora de nuevo me siento bien, me siento bastante libre para expresar mi pensamiento, mi análisis. No he sido coaccionado nunca, jamás. Sobre ninguno de los temas, y eso es importante que, bueno, la teleaudiencia lo sepa, ¿no? Claro. Hay completa libertad para expresar los puntos de vista ¿Y sobre la base de la argumentación. Así es. Eso es lo importante. Eso iba a decir, y qué bueno que me das la oportunidad para hacer esa acotación. Sí. Y eso precisamente lo respaldo basado sobre la tesis de que cada quien, en primer lugar, es responsable de emitir su criterio y su juicio. Segundo, que los juicios y todas aquellas críticas siempre se hacen con el debido respeto, ¿verdad?, hacia la política o la iniciativa que en su momento se pone en discusión sobre la mesa. Y eso es uno de los grandes y principales pilares que tiene este programa, y por lo cual, como bien decía Marvin, es uno de los de mayor incidencia en el análisis político, económico y social del país, porque aquí concurren precisamente diversas formas de pensamiento que contribuyen a nuestro televidente a crearle su propia fotografía, su propia radiografía de país. Aquí no puede ser un programa, como siempre lo hemos sostenido, ¿verdad?, un programa que esté a favor o en contra de determinada corriente o ideología política. No, este es un programa que trata la manera de abrir ese espacio. Y fíjate, ¿no?, que hay una cosa importante. Por ejemplo, desde que he regresado a esta segunda temporada personal, muchas personas se me acercan, me escriben, me llaman y me dicen, mire, diga esto en el programa. Es decir, porque evidentemente hay una matriz comunicacional dominante, eso no lo podemos ocultar, digamos, ha existido, existe en todos los sistemas políticos, y hay otra matriz de comunicación que no es tan dominante, que tiene que buscar espacios alternativos para expresarse. Y toda la gente que se me acerca, diga esto, y me llama la atención la presencia, digamos, y la incidencia de este programa a nivel nacional. Sí, y como decía, y cierro con esto para darle paso ya al análisis de los temas que vamos a abordar, es el hecho de que tenemos por convicción, por misión, que la crítica apunte hacia la política, a la iniciativa, y no se personalice, no se ofenda, ¿verdad?, que no se vea una personalización, ¿verdad?, y si se va a hacer una crítica, que también se haga con respeto, porque hay formas de poder hacer una crítica, ¿no?, sin ofensas, y eso lo pedimos también de nuestro público, y eso nos ha hecho ser hasta este momento bastante acogido por la población. Así es que un abrazo en el cierre de estas fiestas de Navidad y fin de año para todos aquellos que nos han acompañado y aquellos que comparten esa visión precisamente de nosotros. Ha sido un buen año, ¿cómo lo calificas tú, para abrir un poco en el contexto de los temas importantes que vamos a tener este día, como una edición verdaderamente especial del año de cierre de 2022? Bueno, si lo llevamos a términos generales, yo lo reduzco a un solo tema, y ese es seguridad, porque eso engloba muchos aspectos circundantes, y ha sido quizás el mejor año de la historia de El Salvador en el tema de seguridad, definitivamente. Es lo mejor que ha tenido este país en el tema de seguridad, no solamente en este año, sino que históricamente, pero también nos dejan con deudas que podemos pasar a evaluar, que continúa siendo, por ejemplo, lo mejor es la seguridad, pero también lo que vamos a mejorar, o que tiene muchísimo por donde mejorar, es el tema del acceso a la información pública. Yo creo que ahí están las dos aristas para evaluar en el transcurso de este año y para mejorar el próximo. Bueno, Marvin. Bueno, yo lo que creo es de que este año ha sido interesante en muchos aspectos. Tendríamos que a lo largo del programa hablar sobre, por ejemplo, lo más relevante políticamente, lo más relevante lo mencionaba Tania, economía, lo más relevante en temas de seguridad, lo más relevante, digamos, desde la oposición política, lo que se puede considerar. Yo podría decirte que quizás el evento político más importante del año, y que se ha analizado a la saciedad, es el anuncio del presidente de la República de ir a la reelección. Ese es para mí ese para mí es el evento político más importante, porque cambia
84 años, ¿no? de tradición política de no reelección. Entonces eso es el evento más importante políticamente, ¿no? Y también decirlo que lo anuncia en el contexto de un respaldo de las encuestas que le garantizan la reelección presidencial. Entonces evidentemente es digamos, el evento político más destacable que yo encuentro. También, digamos, en tema de seguridad, obviamente es el estado de excepción, es los eventos que pasan en marzo y que motivan el estado de excepción y que ha sido también discutido, ¿verdad? Sí, y debatido. Sociedad, exactamente, sobre su legitimidad, su constitucionalidad, si debe de seguir, si sirve. Y en este panel pues hemos hablado a lo largo de todo el año sobre eso. También en la parte política hay que destacar a la oposición, en el sentido de que no se encuentra la construcción destacar todavía. la ausencia. Ajá, exacto, que no se encuentra, digamos, el camino, el cauce para presentar, digamos, un liderazgo o varios liderazgos que puedan hacer creer que va a haber, digamos, una presencia en las próximas elecciones. Entonces, para mí, ahí circula lo más importante de este año en temas políticos. Vamos a ver, Walter, y luego licenciado Valdivieso. Yo creo que depende de los lentes con los que te pongas para ver la realidad, ¿verdad? Desde mi punto de vista, este ha sido el peor año en lo económico para el pueblo salvadoreño en las últimas décadas, es decir, a nivel de inflación, ¿verdad? El costo de la vida, la canasta básica se ha disparado, sobre todo la canasta rural. Hay muchas razones y muchas explicaciones que habría que detenerse, pero ha aumentado el desempleo, ¿verdad? Los números que te refleja también el analfabetismo, aquella cantidad de niños, lo espantoso de jóvenes bachilleres que ya no van a entrar a la universidad o los que se han retirado de la universidad. Es decir, los números reales de lo social son de espanto. Es decir, son de espanto. Cuando los ves detenidamente y cuando los analizas. Entonces, en lo económico yo creo que en las últimas encuestas, la gente le preguntan cuál es el tema de mayor preocupación ahorita, es lo económico. Es decir, porque la seguridad bajó a otro tema por el impacto. Entonces, yo creo que en el año hay 3 grandes eventos, pues, que no los podemos obviar. El país ha estado eclipsado por el régimen de excepción, ¿verdad? Con sus pros y sus contras. El anuncio del presidente, la reelección, es el segundo tema, y yo agregaría el tercero, que es de la reforma de pensiones. Es decir, que son como 3 grandes temas generales. Ahora, si ya vamos a más detalle, pues hay un listado de cosas que tú los puedes ver también en pro y también en contra. Por ejemplo, yo podría decirte, ¿y qué pasó con el Hospital Rosales? Que no lo empiezan, no dicen nada, y lo van a construir o no lo van a construir, ¿verdad? También el desmontaje de la institucionalidad, digamos, eso es gravísimo, cómo se va desmontando por ejemplo, el acceso a la información. Se quitó la DIGESTIC, esta dirección de hacer encuestas, que es la medición oficial que se tiene para tomar decisiones. ¿Cómo vas a tomar decisiones como gobierno si no haces estudios ni tenés mediciones del día a día? Estas encuestas de hogares de propósitos múltiples era un insumo para toda la estructura del Estado. Pero aún se publicó hoy, ¿no? Este año se publicó. No, claro, la última, pues, antes de ser desmontado. Bueno, entonces yo diría, digamos, que el país, digamos, en lo económico es como le gusta ser superlativo, ¿verdad? En este gobierno, diría que en lo económico este es el peor año, y queda evidente, entre otras cosas, sobre todo esto de la reforma de pensiones, queda evidente, digamos, que a las clases sociales empobrecidas y a las clases sociales, digamos, más desdichadas de este país, que son la mayoría, ¿verdad?, como que no se le ha puesto atención. Vamos a ver, licenciado Valdivieso, porque después vamos a debatir los puntos y contrapuntos que sin duda alguna cada uno de ustedes está anotando. Julio, ¿cuál es tu valoración en términos muy amplios para después entrar a la especificidad de los mismos? Bueno, comparto los temas que ha marcado la agenda del año, los que han hablado. Yo no hablo del tema de reelección como lo plantea Marvin, porque creo que el término correcto para usarse es la habilitación en una inscripción. Reelección es el resultado de un evento electoral, por lo tanto, hablar de esa terminología creo que hay que dimensionarla y ponerla donde debe de ser. Segundo, el tema de la seguridad, que ha sido, dijéramos, señalado.
unos a favor, mayoría de las personas, al régimen de excepción, otros en contra por el hecho de que han vulnerado derechos especiales para determinadas personas. Y yo a esto le llamo la teoría del vaso medio lleno o medio vacío, depende cómo lo querrás ver, ¿verdad? Depende de la óptica que se le están dando. Me gusta el tema que sí ocupaste tú cuando hablaste de oposición, el rol. En broma te dije, ¿cuál oposición? Quizás una de las ventajas que tiene este gobierno es que no tiene oposición. O sea, no hay ni una oposición partidaria ni una oposición política propiamente dicha. Entonces, eso va a ser un reto que van a tener los partidos de oposición, sobre todo que este año es electoral. No es un año preelectoral, es un año electoral. ¿Este o el que viene? No, el que viene. 2023. El 2023, entonces el reto para los partidos políticos actuales es si van a lograr cautivar a ese voto para volver a, por lo menos, a tener la representación mínima dentro de la Asamblea. Creo que los partidos nuevos, las candidaturas no partidarias, que si no se les hubiera dado el tiro de gracia en las anteriores legislaturas, hoy fuera una opción real para que la ciudadanía pudiese haber intentado. Pero ¿qué es lo que pasó, Ernesto? ¿Y ya no se puede rehabilitar eso, Julio? ¿Cómo no? Lo que pasa es que los requisitos para, para poder correr por una candidatura no partidaria. No partidaria, que dicho sea de paso. El impedimento es legal. Es legal, o sea, es como que no quisiera. La supuesta habilitación es en realidad un impedimento legal. Entonces, creo que los partidos políticos, tanto en la arena, el frente, la democracia, cuando vieron esta ley de individuales o no partidarios, debieron haber pensado que la cuestión pudo haberse cambiado, porque si bien es cierto que el único instrumento para alcanzar el poder en el gobierno son los partidos políticos, la famosa sala del 2019 antes interpretó la Constitución y permitió las candidaturas no partidarias en contra de la Constitución. Si tú me preguntas a mí, por supuesto que yo participo de que se hayan candidaturas no partidarias. Pero siguiendo los canales normales de reformar la Constitución que ella misma daba. Sí, no, pero no les importó. Exactamente. No les importó. Se llama mutación. Y en eso quiero ser muy claro, yo he sido muy consecuente en mi posición, yo no soy partidario de las interpretaciones constitucionales, porque eso nos ha llevado a donde estamos. Y debería ser un debate quizás un poco más profundo. Pero vuelvo al punto de incidencia. No sé cuál va a ser el rol que van a jugar los partidos políticos, cuál va a ser su oferta electoral, qué de nuevo van a ofrecerle, movimientos sociales que van a salir, pero ¿de qué sirve un movimiento social si no tiene un instrumento para alcanzar ese poder? Puedan haber 20.000 movimientos sociales, van a gritar, van a patalear, pero si no tienen una expresión legal, como es un partido político o como es una candidatura no partidaria, las reglas del juego están establecidas. Que es el tema que vimos eso es relativo, con las pensiones. Eso es relativo. Que vimos con las pensiones. Pero ¿por qué sí que explicarme cómo podías acceder al poder que no fuera porque es relativo? Es relativo porque cuando el movimiento social o el pueblo, digamos, sale a las calles, se convierte en una fuerza hegemónica que tienen que tomar en cuenta y ceder. Por ejemplo, lo que sucedió en Chile con las protestas, lo que sucedió en Colombia, cuando la gente se toma las calles se convierte en un sujeto político activo. Pero El Salvador no ha llegado a ese momento. No, desde luego, pero decir que... porque hay un tema, digamos, y yo entro aquí al debate ya, Ernesto. Sí, abrimos el debate. Es que vaya, hay verdades que se pronuncian que no son ciertas, ¿verdad? Pero si las repetimos y las dejamos pasar, como por ejemplo, no hay oposición, eso es mentira. O sea, sí hay oposición. Es decir, organizada. Entonces, lo que pasa con la oposición, la oposición es que lo que pasa es que la oposición está atomizada. Es decir, mira la marcha del 15 de septiembre, Julio, tú no la puedes obviar. No, entonces, esa es una oposición. Aquí hay una oposición que yo la tomaría. Pero quisiera que aterrizáramos, Vos me dijiste que hay una alternativa. Que no es cierto de que solo los partidos políticos dan las candidaturas. Es correcto. Decir, por ejemplo,
tú recuerdas las marchas del 15 del año pasado, del 15 de este año y las marchas que hubo en octubre, noviembre y diciembre del 21. Entonces el pueblo ahí se expresó. Si el pueblo va y se mueve y toma las calles, o sea, hay un libro de Antonio Negri, que es un filósofo italiano, que el libro se llama La multitud, así se llama el libro, te lo recomiendo. Entonces él dice que la multitud, entendiendo como esa gran masa que sale, que protesta y se expresa, la multitud llega un momento en que se convierte en un sujeto político porque al expresarse tiene que ser tomado en cuenta por todos los actores políticos. Si aquí la gente saliera a las calles en esas manifestaciones, entonces dobla gobiernos, quita gobiernos, es decir, en ese sentido te estoy diciendo yo. Entonces en esa lógica. Sí hay oposición, pero está atomizada. Es que exactamente, está atomizada, perdón, y solo termino. Entonces el desencanto que existe, porque hay desencanto, tiene dos ramas. Un encanto que es visible y expresable, ¿verdad? Y otro que es invisible a partir del miedo, pero existe. Pero que sea por alusión. Por alusión, te voy a decir. Mi planteamiento es eminentemente legal. No hay forma de accesar al poder, por lo menos con estos instrumentos, si no es a través de un partido político o a través de una candidatura no partidaria. Pero esa en la realidad no es una posibilidad. No es una posibilidad, por lo tanto se reduce que la única forma que puedes accesar aquí tú es a través de un partido político. Y mira la gama de partidos que tenemos. Hay un análisis concluyente. Esa oposición atomizada que tú dices no le sirve al país. No le sirve. Hay que ir construyendo, evidentemente, esos bloques, esas alianzas, que para eso, creo que tú eras el que lo decías una vez en tu programa, se necesita madurez política. Y esa madurez política no existe en las diferentes voces y las corrientes de la oposición. ¿Hay legitimidad en lo que reclaman? Sí, por supuesto. Tú hablabas del italiano, de la multitud. Bueno, es que también hay que leer La rebelión de las masas, y la cosa es que el pueblo salvadoreño, tal como lo plantea Ortega y Gasset, en este momento más que multitud está en el tema de la rebelión de las masas. Sí, lo que pasa Entonces, lo que hay que hacer es llegar en ese cauce, que no ha llegado, y por ejemplo, tú hablas los eventos de Chile, de Perú, de Colombia, que son interesantes. Incluso en Estados Unidos, el Black Lives Matter, ¿no? Entonces, aterricemos aquí hay lo que pasa. Aquí hay mira, aterrizando. Podemos hablar si querés. Pero aterricemos. ¿Sabes qué pasa, Julio? Que aquí va a suceder y va a haber un detonante, como hubo en Nicaragua por una ley de pensiones, como hubo en Perú por el aumento del etcétera. Dentro de 7 años. Entonces no sabemos dentro de cuánto, pero es probable cuando se desgaste este gobierno. Exactamente. Entonces ahí las masas se expresan, vienen, se aglutinan. Mira, este partido Unidas Podemos se llama en España. ¿De dónde sale Pablo Iglesias? Pablo Iglesias sale de los indignados que iban a las marchas y ahí construyen ellos un instrumento político. Cuando se agota el nuevo modelo. Es que tú tenés razón, lo que yo te estoy diciendo es que un movimiento per se no puede alcanzar el poder de acuerdo con nuestra legislación. ¿Cuál es la etapa? O hace una coalición con un partido político legalmente inscrito. ¿Por qué crees que? O construye un nuevo partido. Construye un nuevo partido, pero ya está frente a unas elecciones que ya, dijéramos, el tiempo no te da para la formación de un partido político. Y no hay oposición. Yo sí ratifico, solo porque estaban hablando de ese tema originalmente, bueno, en la parte legal que dice el Valdivieso, definitivamente si no es a través de un partido político, no se puede acceder al poder. Por ahora, aunque haya una ley, un decreto 555, es una falacia. Realmente los no partidarios no tenemos posibilidad real de acceder al poder, si no es tú fuiste a través. Y el bloqueo no solo viene desde el mismo tribunal, sino que está en la misma ley. Es absurdo. Un ejemplo bien sencillo para pasar a la parte de la oposición es que en los partidos políticos yo puedo dar mi firma apoyando movimientos para la construcción de un partido y después de otro y después de otro, pero cuando se trata de no partidarios, si tú vas no partidario y si usted va no partidario, yo no puedo dar mi firma para Ernesto y a la vez mi firma para el licenciado Valdivieso. Pero en partidos sí se puede, es decir, hay un trato desigual desde la misma ley. La cantidad, licenciada, más de 50,000 para uno que quiere ser diputado en San Salvador. Y yo siempre lo he dicho, hay que tener muchísimo dinero y no tener que trabajar para andar recogiendo las firmas personalmente, porque cuando se le contrata a personas
Lo que pasa es que defraudan y lo doloroso es que en el pasado muchos les sucedió eso y no tuvieron el valor de decirlo porque les daba vergüenza. A mí me pasó y yo lo reconocí para que el que viene detrás de mí lo intente, sepa que eso es lo que sucede. Como nos vamos a la pausa, ¿va? Lo que deben de hacer los partidos políticos, fíjate, escuchándolos a ustedes, que están constituidos, para lavarse la cara de lo que han hecho, de bloquear lo más posible a los no partidarios. Desde el mismo Tribunal Supremo Electoral. En sus propuestas legislativas del 2024, estos partidos deberían de prometer que van a facilitar la inscripción de los no partidarios. Que hay un temor igual que le tenían a la diáspora. Pues sí, el problema es que estos partidos que no quieran apoyar los no partidarios están condenándose a seguir como reduciéndose. Que vos tengas un negocio aquí en la esquina y le vayas a poner otro enfrente. La competencia es buena. Sí, porque nos ven como fraccionadores del voto partidario. La competencia es buena. Hay una propuesta. Y solo que de la oposición, lo único que yo voy a ir más allá. Es no partidarios para los consejos municipales, no partidarios para las diputaciones y no partidarios para la presidencia de la República. Más difícil. O sea, pero es un derecho. Es que tienen la posibilidad la gente de querer ser elegido y no precisamente someterse a esa disciplina partidaria que muchas veces es una obediencia, ¿verdad? Ustedes lo han dicho. Genuflexión a los dirigentes. Ustedes lo han dicho, mira, esa era la salida para la derecha Arena y la izquierda FMLN. Exactamente. Hay un planteamiento. Pero no lo vieron así. Hay un planteamiento. Es que como Arena y el FMLN fracción tenían que haberse abierto al movimiento social. Movimiento social derecha y movimiento popular, el FMLN de la izquierda. Es decir, miren, tenemos este problema de marca de imagen. Vengan, movimiento social, aquí está el instrumento, tómenlo. No, imposible. No, te estoy. Vaya. Mejor abrir los no partidarios. Porque, mira, es que es el problema de este país, ¿verdad? Que viene de los próceres, ¿verdad? Y es el hecho de que la derecha puede negociar con los liberales. Deja que los liberales vayamos en, digamos, no partidarios y podemos llegar a acuerdos de una agenda política. La izquierda puede negociar con los socialdemócratas, ¿verdad? Claro. Es que eso pues sí, para que nos pongamos en contacto. José Benavides les saluda y dice... De recuerdo la encuestadora de Sid Galo dice que no hay oposición en el país, bajo la percepción y opinión. Yo me quedé pendiente con esa opinión en relación a lo que decía el igual y eso. Es tan evidente y no está ahí el 6%. Y seguimos con el debate. El 6% sale ahí de oposición. ¿Cómo vas a decir que no hay? Si ahí está en la encuesta. Es que no es que no exista materialmente, es que no hay electoralmente y políticamente una oposición real. Pero sí hay. Nosotros sabemos que tú eres oposición. No es significativo, no tienen real. Su análisis de oposición. Sí, así es su punto de vista y su argumentación. Dejemos de estigmatizar acá. Vámonos a la pausa, 7:01. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, nos habíamos quedado en este debate que, sí, Julio, sobre el si hay o no oposición. Tal vez porque no me diga. Cuando yo le dije a Walter es el hecho de que los movimientos sociales que hay en el país, por muy movimientos sociales que por sí solos no pueden accesar al poder. Bueno, en tu caso especial, estás construyendo tu propio movimiento, pero vas a tener necesariamente que buscar un instrumento para poder hacerlo. Creo que el reto para ustedes es construir ese vehículo, ya sea de izquierda, de derecha o de centro. Creo que la historia debe de juzgar que cuando se creó esta ley de las candidaturas no partidarias, creo que debieron de haber pensado en este momento. Hoy serían el instrumento adecuado para que mucha gente que no cree en los partidos políticos, que está harto de los partidos políticos, esto hubiera sido una vía, dijéramos, excelente para haber planteado una nueva situación. Sin embargo, espero que en tu plataforma, si es que decidís correr, te comprometas públicamente a facilitar el acceso a las candidaturas. Yo estoy de acuerdo en que deben de, digamos, facilitarse las candidaturas no partidarias y voy a pedir ahí la asesoría de ustedes dos. Tú que participaste en un proceso que se complicó,
para qué es lo que hay que... No se complicó, me lo complicaron. Okay. Entonces, pero ¿qué es lo que hay que desentrampar? Porque incluso desde los aspirantes que uno lleva como suplentes, hubo un inconveniente conmigo que fue uno idéntico adentro de partidos políticos, pero allá no hubo sanción, conmigo sí. Es decir, con los partidos hay demasiada permisibilidad porque nos ven como un posible fraccionamiento de su voto partidario. Sí, entonces, por eso es que esa es la verdadera motivación de no habilitarnos realmente el acceso. La realidad política a la que se encamina el país, si no empezamos a resolver cómo administrar nuestras diferencias y superamos que no tenemos que estar todos en el mismo huacal. Correcto. Y obedeciendo a un gran dirigente, esto va a estallar. Entonces, lo que tienen que hacer los partidos en esta, y te digo, yo entiendo lo necesario que es que hayan candidaturas no partidarias. Cuando estoy recorriendo el departamento de San Miguel, te topas con gente que te dice, mire, sí, usted sí, pero el problema es que estar en un partido político, viera que a mí eso no me gusta. Que Gori Martínez les hace una observación bien interesante que le introduzco para el debate y es un elemento, una figura nueva. Dice Gori Martínez, no, Ernesto, no hay liderazgo de oposición, por lógica no hay oposición. Oposición sí hay, lo que no hay es liderazgo. Materialmente sí existe. Y ese tema del liderazgo creo está que... Ahí. Pues, no, es una... ahí hay una cosa, yo quisiera como precisar, yo quisiera hilar fino en la parte semántica, es decir, una cosa es dar la matriz de que no hay oposición, eso es mentira porque ahí están las encuestas que te dicen que por lo menos llegan al 7 sumado todos, por lo menos, ahí te dicen, ¿va? Que son los partidos que no son el que está gobernando, eso está ahí, ¿va? Oposición por lo tanto sí hay, o sea, pero si ya tú, digamos, buscas una especie como de candidatura y eso, por supuesto no hay. Mira, yo lo que creo es que, y voy a hacer aquí una especie de lectura de todo esto, creo que las candidaturas no partidarias tienen una lógica detrás, que es una lógica muy individualista. Mira, no compartimos. Mira, lo que pasa es que tendría que ser válida una candidatura no partidaria cuando detrás de esa persona hay toda una comunidad, hay todo un sector, hay todo un gremio, es decir, que esa persona representa a ese bloque de personas, pero una persona, digamos, partidaria, digamos, estás promoviendo el individualismo, que es la base de este modelo y de este sistema. Porque el padre Rutilio Grande decía, solo nos salvamos, el padre Rutilio decía, solo nos salvamos en racimo. Artículo 1 de la Constitución. Permitime la idea, solo nos salvamos en racimo. ¿Qué quiero decir? Que este sistema, este modelo económico que produce pobreza, produce exclusión, produce esta miseria, es individualista por esencia. ¿Verdad? Por esencia, porque así es el sistema. No es un sistema solidario por esencia. Entonces, ¿cómo construir, digamos, una propuesta política de oposición, en este caso, que sea atractiva para la gente, que despierte esperanza, que la gente vuelva a creer en esto? Esa es la idea. Esa es la lógica. Ya pasó el mensaje. Entonces, alguien decía acá, por ejemplo, en el caso del FMLN, se escucha más al Chino Flores que a los propios dirigentes. ¿Cuál es el liderazgo que hay? Un ejemplo que está poniendo. Desde luego. A ver, lo que pasa es que los líderes nacen, no se hacen. Sí, así es. No es que alguien va pasando, bueno, vos vas a ser el líder y te va. Tiene que haber ciertas cualidades inherentes a la personalidad para formarlo, de la persona, para irlo, y vos lo desarrollás, por supuesto. Claro. No, yo difiero contigo, Walter, en el sentido, yo sí considero que las candidaturas no partidarias deberían de existir, pero de verdad, con una facilitación para poder accesar al poder. Y si no, ¿de qué sirvió haber modificado la Constitución? ¿Verdad? Vía resolución. Pero la candidatura, si en la práctica, Julio, en realidad. Julio, pero la candidatura no partidaria sobre la base de un proyecto comunitario comunal, porque si no. Pero eso lo trabajará el candidato. Si no vienen los narcos, financian a una persona, la ponen ahí. Pero ese ya será pero ese ya es control de financiamiento en la ley. Ya será estrategia. Yo lo que creo que los narcos financien candidatos y los tengamos dirigiendo comunas, eso ya pasa. Bueno, ¿y vos qué crees? ¿Que los partidos políticos no pueden ser tentados? No hay defraudación, no hay lavado de dinero con dólares. Lo que yo estoy planteando es que lo que yo estoy planteando es decir, sobre la base, digamos, de conceptualizar una propuesta. Es decir, cuando yo hablo de que sí hay oposición es porque se está creando la propuesta de que sí existe la posibilidad de un El Salvador más justo, diferente. No nos quedemos en eso. Pero fíjese qué contradictorio es, porque siendo, con mucho respeto,
momento, usted Sí. parte de la minoría que intenta hacer una oposición partidaria, excluir a otra minoría que somos los no partidarios. Nosotros también yo no, tenemos, es decir, en el momento que lo niega, está Sí, negándole por ejemplo, la posibilidad es que eso a sí. otra fracción de la población que también somos minoría y que somos bastantes. Eso es que hay No un problema somos- histórico en la yo lo izquierda, que estoy es luchar por la libertad. Sí, yo creo que hay espacio Yo para estoy todo tipo de planteando, oposición. yo estoy planteando No que hay que está ser bien los excluyentes. partidarios sobre la base de un proyecto común, no sobre la base de una persona, ¿verdad? Que llega sola y busca, o sea, si no tiene un respaldo ni un proyecto, pues a eso me refiero. Es que la Porque gente si lo no elige, llega y tú dices, ¿y qué defendés? O pero sea, si la Es que gente lo esas fueron elige. las figuras del debate cuando Sí, surgieron ellos. exactamente. Que decían, bueno, y decime un individual, ¿cuál es el proyecto que Exacto, lleva para exacto. poder? Bueno, Eso es pero también discutible. hay una plataforma Pero es legislativa discutible. que se, Vamos a ver, que se Julio. hace igual que en los partidos. Hay plataformas Así programáticas es, que así llevan es. los Y son candidatos, parte del es decir, requisito para la que son inscripción. parte, cuando tú te vas a inscribir como candidato no partidario, tienes que hacer todo un planteamiento de Así es. llegar, cómo vas a ver en determinados Ok, puntos. Julio, un ejemplo podría ser Claudia Ortiz, que ella sola está No, de acuerdo, partido. pero tiene un partido, pero yo no creo que tanto Claudia sea su Ortiz, agenda, si no, hubiera, es su si no voz la se que está hubiera ahí. incluido en No. un partido, no hubiera sido diputada. No, así es. Exactamente, sí, exactamente. Si yo me hubiera incluido en un partido, Posiblemente tal vez lo hubiera- 100% casi posibilidades que A hubiera ver, sido lo que diputada. pasa es que ahí entras al gran dilema. Si vos estás en un partido político es porque abrazás principios, Correcto. abrazás metodología de ellos, abrazás Mística. toda una ideología, aunque quiera decirse que no. Así es. La diferencia es establecer, ¿vas a ser un diputado obediente al partido, ¿verdad? O vas a ser un diputado disciplinado dentro del partido. Y que son dos Que cosas son dos Sí, cosas diferentes. pero yo quisiera que Así es. quede el concepto de que, digamos, salvar este país, hacer las transformaciones que necesita El Salvador, solo la puedes hacer de manera colectiva. Es decir, no la puedes hacer de manera individual. Porque esa es Pero tu ¿cómo forma de sentamos esa pensar, base? hombre. Eso Sí, es educación. precisamente, ese es el Educación punto. y mucho decir, tiempo, ese es- paciencia. Es correcto. Marvin, Vamos a ver. oigamos a Marvin Artículo ahora. 1 de la Sí, ahí está. Constitución. La persona humana Sí. es lo más importante. Así es. Es la tercera vez que te Sí, lo digo hoy. sí. El salvadoreño no quiere cambiar el sistema, el modelo económico en estos Es que no momentos. estoy hablando Y yo de eso. No, porque es ¿Cómo no? individualista. No, la gente no quiere Porque es comer, porque es no individualista. quiere educación. Porque es ¿Cómo vas a individualista. decir Porque eso? es individualista. No, ¿cómo vas a decir que la gente va a aplaudir Sí. esta miseria? Anda a decirle eso. Pero no lo quieren cambiar. No lo quieren. A un modelo más justo. Anda a ofrecerles que vas a cambiar el modelo económico. Se van a asustar. Estás por la rama. La izquierda, por eso no lo cambió en 10 años. Porque atreverse a cambiar el modelo económico es algo complicadísimo. Me- Entonces, el individualismo sí. está en la psique del salvadoreño. Sí. Cambiarlo al colectivismo, que bueno, pasa por un proceso educativo. Así es. Entonces, por Un ahora, cambio de cultura. exactamente, el no partidario tiene tintes de individualismo. Pero es porque la gente ve en alguien que no pertenece a un partido político, lo ve limpio, vaya. Los que están en los partidos políticos forzosamente tienen que volverse disciplinados, callar cosas, criticar al adversario, callar las cosas malas del compañero. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto que ha sucedido y sigue sucediendo? Entonces, la gente espera, fíjate bien, en las mismas encuestas, espera una diversidad de voces en la Asamblea Legislativa. Les gusta el mensaje Ahora, equilibrado, pero no quieren que se vuelva a instalar, Porque y el esto es lo que no he problema- entendido. Yo entiendo lo que está planteando Esa polarización. Walter, Veamos, pero Julio. el problema no es que aquí haya una economía de libre mercado. El problema aquí sucedió en el mercantilismo al cual arribamos. Eso es que correcto. otra Ahí está el cuestión punto, totalmente ahí está el punto. diferente. Que nunca se corrige. Que nunca se corrige, pero que un país donde la libertad de empresa debe respetarse. La libertad donde individual. La libertad individual debe de respetarse. ¿Dónde estuvo el error? En el mercantilismo en lo cual nos arribaron. Capitalismo de amigos. Entonces, ya estás aterrizando ese es en el punto. la injusticia, incluyendo el No, sistema. no, pero yo no estoy diciendo lo es que mira, contrario porque en cuanto al individuo es como que, tal. es que estamos hablando Es de que tú criticas el individualismo. porque evidentemente no existe, Pero es que digamos, hasta una tu lógica, mismo texto porque- sagrado lo reconoce cuando habla del libre albedrío. No, hombre, no, mira, no Eso es mencioné individualismo. no menciones la Eso es Biblia, no individualismo. menciones la Biblia porque yo te menciono Mateo Eso, 20. ¿Qué dice claro, Mateo claro, 25? eso es No, individualismo. ¿qué dice Mateo 25? Libre albedrío. No, al contrario, dice Mateo 25. Lo que hiciste
con nosotros, lo hiciste conmigo. Cuando tuve hambre me diste de comer, cuando necesité... ¿Y eso qué es? Eso es pura solidaridad. Que el individuo pertenece a una sociedad. Eso es pura solidaridad. Yo lo que quiero plantear es esto. Así, breve. Sí, brevísimo. Mira, hay desencanto, sí hay oposición, pero dispersos. La gente tiene que organizarse, la gente tiene que buscar una expresión, ¿verdad? De tal forma que, digamos, toda esa cantidad de hormigas, de personas puedan unirse y construir un solo puño y decir una verdad. Pero se necesita un liderazgo para ello. Correcto. Quitémosle el liderazgo. Vamos, te doy la palabra, Marvin, cuando regrese. Después, al retorno. Gracias por la palabra. Más fácil, al retorno. Vamos a ver, Leslie Mabel Nolasco Flores nos escribe, interesante. No sé si realmente ese dato es cierto. Cuando William Hueso, Dios en gloria lo tenga, ¿verdad? Aquel dirigente de AGEPIN, William Hueso, ¿verdad? Participó, sacó más votos que el del CD en esa elección 2011 y no quedó, no lo dejaron. Creo que el del CD en ese entonces era Douglas, no recuerdo. No, pero te pone el ejemplo, regresando al tema de los no partidarios, de cómo se manejó toda la parte... Bueno, y este diputado que quedó Bonilla, no le sumaron los votos de todos los otros. Pero después lo prohibieron. Imagínate. Sí. Pero eso fue en la sala anterior. Pero eso fue en la sala anterior, ¿o no fue en la sala anterior? Sí, la sala anterior fue la que lo habilitó y le dio esa posibilidad, pero luego se modificó, incluso hasta en la ley. Petición, vieron pero como una hubo amenaza. Propuesta de ley, es decir, todo eso nace desde el Tribunal Supremo. Mira, ¿será que eso es como una amenaza porque los partidos políticos mantenían el dominio ahí? Claro. La gente tiene que organizarse, crear un solo puño. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. Continuamos con este análisis político de cierre de año 2022. Y sabemos que hay elementos importantes que cada uno ha logrado colocar sobre la mesa, pero me decía Julio Valdivieso, extra cámara, que todo radica en el estamento político. Si tú quieres hablar de construir y un desarrollo de país y todo, tiene que ser a través de los instrumentos políticos. A ver, yo comparto eso. De nada sirve si no tenés, dijéramos, un instrumento que te permite llegar a la asamblea para poder cambiar reglas del juego. Te lo voy a poner tan claro. ¿Qué es lo que pasa? En la asamblea funciona así, lo querrás adornar de una manera diferente, la aritmética legislativa. Si vos tenés correlación de fuerzas, podés tener cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Podás tener 25, 26, 38, si no tenés mayoría en la asamblea. No hay forma. Entonces, ¿cuál es el reto que está planteando? ¿Cómo van a cautivar a la población para lograr llegar a la asamblea, que es verdaderamente el equilibrio de poder entre los demás órganos de Estado? Entonces, no lo veo. Los movimientos sociales, por supuesto que son importantes. Son la base, dijéramos, para hacer una propuesta. Pero si no tiene un eco de un instrumento, como puede ser un partido afín, tú lideras un movimiento grande del movimiento social que autodomina izquierda, el ¿verdad? MIS. Que yo considero que, no sé, con el frente. Sí. Aquí no hay propiedades exclusivas de las izquierdas, ¿verdad? Pero tú te definís como izquierda. ¿Se van a aliar con el FMLN en la próxima elección? No lo sabemos, porque no creo que te alíes con la derecha. Por tu misma forma. Pero si no lo hacen, quedarían como partidos individualistas y atomizados. Mira, lo que pasa es que la visión tuya, Julio, es como muy jurídica. Y entonces es muy jurídica y muy... Es que mira, la realidad es dinámica, Julio, es un proceso social vivo. Entonces, evidentemente, tiene razón en lo que dices tú en la asamblea, que ahí se aprueban leyes y se traducen, pero hay formas en que los pueblos se hacen oír, formas en que los pueblos se hacen atender y escuchar. Es decir, recientemente en nuestra historia, tal vez no lo tenemos tan fresquito, pero las marchas, aquellas marchas multitudinarias de la famosa UNTS, del famoso bloque, o sea, sí hay formas en que el pueblo se puede hacer oír e incidir. Eso es lo que yo quiero plantear, o sea, pero sí lo hizo cuando cambiaron a Arena y al Frente, por ejemplo. Oyéndote me acabas de acordar a Marx. Sí. Filosofía que no transforma no sirve para nada. Correcto.
ese movimiento tiene que concretarse en una opción política que la gente descontenta o aglutinada ahí vaya y diga voto por este. Voy a poner un ejemplo. Pueden estar pero es que los protestando. movimientos actuales son pequeñas minorías que no Lo que están quiero decir es decir, para que haya un movimiento como lo plantea Lic, debe haber un porcentaje de la población bastante alto que esté inconforme. Y hay que transformar. Un ejemplo que no es social. Un ejemplo que no es social de incidencia política, como decía Julio. Vaya, es decir, aquí se construyó el CPDN, que se llamaba Comité Permanente para el Debate Nacional, que era construido por las iglesias, se llamaba Comité de las Iglesias Salvadoreñas. Estaban todos, católica, evangélica, judíos, luteranos, anglicanos, y eso fue liderado por el padre Yacuría. Y construyeron un documento base que lo entregaron, se llamaba Bases del CPDN, que fue la base para el documento de los acuerdos de paz. Dime tú si no es transformación eso, de un país. O sea, y sentaron en ese momento, que fue en el 86, sentaron, aquí hay un documento, siéntense a las dos fuerzas políticas. ¿Te imaginas si el movimiento social, todos esos desencantados y todo, empiezan a expresarse, o las iglesias aquí se unen, o las universidades y las academias, y dicen, mire, aquí tenemos esta posición, y claro que inciden en la política, aunque no tengan diputados, pero sí, y van generando transformaciones. Lo que quiero decir es que la realidad no solo es la política ni la legalidad, Julio, ¿verdad? Es decir, es amplia. Yo no he visto otra forma de incidir que no es a través de la correlación. En la Asamblea Legislativa. Porque si no hay voz, si no hay ¿Cómo voto. puedes explicarme cómo puedes incidir en un punto si no tenés la suficiente correlación, aunque tengas toda la razón? Es correcto. Es más, en la Asamblea Legislativa te dice... Mira, un ejemplo, te voy a presentar un ejemplo de los hermanos evangélicos, que yo los respeto mucho. Vaya, ellos, por supuesto, no tienen diputados, pero sí incidieron en los diputados para escribir esa frase en el Parlamento. Pero ¿quién incidió entonces, al final? ¿Y tú quién crees que lo hizo? Los diputados no, lo hicieron estos grupos, digamos, evangélicos para escribir esa frase. Entonces, esa es una incidencia. Igual puedes incidir para hacer transformaciones en ley. A eso me refiero, Julio. Ahora, esa incidencia se tiene que traducir en un accionar político. A eso es lo que me estoy refiriendo. Si vos no tenés la capacidad para incidir políticamente en la Asamblea Legislativa, grites, patalees, hagas lo que hagas, no hay forma. Es más, en la Asamblea hasta un eslogan que yo no lo comparto, pero es una realidad. Te dice, mire, usted puede tener toda la razón del mundo, pero si no tiene los votos, olvídese, hombre. O sea, no debería de ser así. Sí, no, correcto. Este es el deber ser, pero la realidad te implica otra cosa. Bueno. Y al final es lo que se termina imponiendo, realidad política. Pero no quedarse solo como que en el electoral, o que surja una fuerza política solo para lo electoral, porque ese fue el gran error del Frente. El gran error del Frente, que tenía un proyecto de nación, un proyecto de país que esperanzó a mucha gente, y muchos dieron su vida y su sangre. Y luego se hace partido político, gana alcaldías, pierde elecciones, gana elecciones y todo. Y cuando llega, se vuelve electorero. Cuando te vuelves electorero, pierdes el sentido. Y tienen posibilidad de incidir y no lo hacen. Por ejemplo, ahora se justifican con lo de las pensiones, es que nunca tuvimos los números. Sí. Pero cuando querían tener los números, hacían alianzas. Es decir, sí había posibilidades, no había voluntad. Entonces, al final del día, lo que dice el ICE es que para incidir realmente hace falta tener los números, pero también la voluntad, porque el FMLN, aunque nunca llegó a 43 diputados, tuvo la posibilidad de hacer alianzas. Cuando quiso hacerlo, lo hizo. Tenía alianza con Gana. Mire, una forma de incidencia. Para el tema de pensiones no tuvo interés de hacerlo, porque sí pudo incidir si hubieran querido hacerlo. Bueno, sí, pero en sentido negativo, para la población. Se pusieron de acuerdo para modificar el sistema de pensiones. Mira, un ejemplo de incidencia actual. El gobierno de la cuestión financiera. Porque ellos estaban en el gobierno. Un ejemplo de incidencia actual, pero que nadie me lo puede negar, ¿verdad? Las élites económicas de este país. AFP, Asafondos, ¿verdad? Llámese Banco Atlántica, Banco Agrícola, todo. O sea, no necesitaron, ni aparecen, ni dicen nada Asafondos sobre las pensiones. ¿Cómo se llama eso? Eso es incidencia, hombre. Pues. O sea, no aparece, pues. Entonces, vaya, incidencia. ¿Y tienen votos? ¿Tienen partidos? No tienen votos, Julio. Pero no tienen partidos. Tienen poder económico, pero también existe entonces poder social, poder económico. A eso es lo que me refiero. Poder cultural, poder religioso. Dos cosas. Entonces, una cosa es el vamos poder, aterrizando, Julio. Una cosa es el poder formal y otra cosa es el poder real de los grupos. A eso es lo que tú te estás refiriendo. Es otra valoración. Pero estamos hablando del poder formal, está ahí.
Ahora, si los diputados se dejan manosear, se dejan vulnerando el 125 de la Constitución, eso es otra cosa. Sí, y responderán por sus actos. Esa es otra cosa. Pero vos me estás dando el grupo fácticos. Yo creo que bueno, el otro elemento, no sé qué me dicen ustedes si lo pasamos a abordar, es el tema de mucho impacto que ha tenido la política de seguridad este año. Yo creo que, ¿no? Por eso podemos hablar de lo mal que está la economía, porque tenemos espacio para fijarnos en eso. Y no ir en contra del planteamiento que bien hace Julio desde el punto de vista de que todo tiene que ver con el estamento político. Es el instrumento político que cambia cualquier tipo o incide en cualquier tipo de iniciativas como las que estamos hablando, pues, y al final todo... ¿Por qué han podido hacer el régimen de excepción? Sí. ¿Por qué hay correlación de fuerza? Porque tienen la correlación para hacerlo. No tuvieran la correlación. ¿Por qué hicieron cambios en el sistema de pensiones? Porque tuvieron la correlación. Pero si hubiera habido protestas sociales que se toman las calles, se toman, entonces lo detienen, ¿me entiendes? Por eso digo yo que es dinámico, es dinámico. Tiene que generar condiciones, tiene que estar inconforme. Y no hay gente. Vamos a hablar del régimen de excepción cuando ahorita volvamos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, recojo del verso planteado al inicio del programa o de la intervención que hicieron al inicio del programa ustedes, el tema del régimen de excepción que ha sido un punto ponderante a lo largo de este año. Marvin, a ver, brevemente y luego entramos a los puntos neurálgicos de esto porque es un tema que lo hemos debatido claro, mucho, a lo largo del año. Yo siempre he estado de acuerdo con el uso del estado de excepción como herramienta que el gobierno dice que necesita para combatir la delincuencia. Evidentemente todo desencadena con el hecho de lo que pasa el último fin de semana de marzo, 87 muertos en ese proceso de abrir válvulas que tenían las pandillas y que asesinaron mucha gente. Ahora bien, también a la par de eso siempre denunciamos hasta que ya se hizo realidad por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que efectivamente, y el Comité de Tortura de Naciones Unidas, que efectivamente habían habido violaciones a los derechos humanos durante este proceso del estado de excepción. Teniendo en cuenta lo que nos pasó en los 80, era de esperar que no nos volviera a pasar en esta oportunidad, pero el ser humano no aprende, ¿verdad? Vuelve a repetir la historia, y la diferencia que yo encuentro es que pudimos en este mismo año tener la razón de lo que habíamos dicho. ¿Pero cómo lograste ese equilibrio? Denunciándolo. Así es. Con espacios Son como necesarias todas estas organizaciones que se pronuncian a favor exactamente. de eso. Entonces, por eso mismo yo diría que lo interesante entre los 80 y lo que estamos viviendo hoy en el 2022 es que en el mismo año el Estado ha tenido que aceptar, ¿verdad?, que efectivamente ya hay 14 capturas por los muertos que han habido en el estado de excepción. Se ha reconocido que hay que investigar, hasta quizás dicen las ONG, 10.000 casos de gente que no va a haber pruebas y que tendrán que salir libres. Hay 3.000 personas que el gobierno reconoció en este momento y que está liberando, ¿verdad? Ha habido torturas, sí. Van a haber juicios por esto. Y falta. Entonces, eso es una señal que dentro que el estado de excepción no es un cheque en blanco para que vuelva a suceder lo de los 80, que cada quien puede atropellar, matar, desaparecer, torturar, y eso me parece que nos da la razón en este panel, porque aquí mismo dijimos, y esto es importante, y ojalá que se consolide, porque si el estado de excepción continuará mientras haya la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa. Y es lo de la mesa técnica, ¿no?, que esté conformada por la policía y por el Ministerio Público para liberar a la gente lo más pronto posible cuando sea, digamos, capturada, porque no deba de estar ahí presa más de lo debido. Ministerio de Seguridad. Considero que si el gobierno tiene la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, va a seguir utilizando el estado de excepción en la medida que él crea que es una herramienta necesaria. Hay posiciones como la tuya que dices que no es inconstitucional, que es parte de propaganda política, pero lo que sí es cierto que en la calle a la gente le parece efectiva en la implementación del estado de excepción. Solo ese hecho sirve para que la gente se empodere. Claro. Quizás en la realidad o legalmente no implica mucho como lo que sí implica en el empoderamiento de las personas para denunciar este tema. A mí me parece que el régimen de excepción como complemento del Plan Control Territorial sienta las bases
para cumplir con esa deuda que todos los estados o que el Estado ha tenido siempre con los salvadoreños en el tema de seguridad, para que se puedan desarrollar y ejecutar o hacer válidos otros derechos. Por eso podemos hablar de economía. Sentar las bases en el tema de seguridad nos permite hablar de un libre ejercicio de circulación que a su vez nos permite gozar de otros derechos como es decir, visitar a mis familias, como ir a trabajar libremente sin tener que pagar una renta por circular adentro de mi misma comunidad. Puedo ir a la cancha que está en mi comunidad para que los jóvenes ya no se unan a estas pandillas, para que los jóvenes ya no desierten de las escuelas. Es decir, yo a través de la seguridad como Estado, si siento las bases para que haya seguridad y le doy esas herramientas, entonces se puede ingresar a lo que tanto nos falta. Podemos hablar de economía, pero podemos ingresar a dotar a la población de educación, porque aquí se exige mucho que las personas entiendan de valores, especialmente de principios democráticos, pero si no les sentás las bases, si no les das las herramientas para que lo entiendan, eso se construye, no lo van a hacer. Solo cierro con esto, Marvin, solo cierro con esto. La lucha de las mujeres y la lucha del esclavismo se construyó a partir de la educación en la mente de las personas. Si tú quieres que ahora construyamos una población informada en el tema de principios, en el tema de valores, hay que construirlo desde las bases, hay que ir allí y educar a la gente. Solo un dato importante, y exigirlo después. que es el hecho que se ha detenido, esperaría yo, el reclutamiento de jóvenes a las pandillas, tanto como miembros de las pandillas o como jainas o mujeres de los pandilleros, que era uno de los grandes miedos que tenía la gente en sus comunidades, que cuando ya el muchacho estaba en edad de pertenecer a la pandilla, lo obligaban a que ingresara. Y eso podría significar que lo mataran si se resistía a ingresar y tenía que salir de esa comunidad. O una muchacha de 10, 12 años que ya le gustaba al palabrero, escogerla como su mujer. Y esperaría yo que eso ya haya terminado. Creo que dentro del análisis nos faltó uno de los puntos que fueron las reformas constitucionales, que también marcó, dijéramos, un tema y que ha quedado ahí escondidito, ¿verdad? Que debería de estar siendo debatida en este momento, por lo menos discutida a nivel de toda la población. En cuanto al régimen de excepción, mucho se discute cuánto más va a durar. Va a durar, y aquí lo hago mención para lo que no te gusta a vos de las correlaciones de fuerza, va a durar teóricamente hablando hasta el 31 o el 30 de abril, el último día de abril del próximo año. ¿Por qué razón? Porque hasta ahí llega la correlación actual. Si se mantiene la correlación, probablemente lo van a volver a poner. Pero sí hay un plazo finito, dijéramos, que es el 31 o 30 de abril del próximo año. Del 2024. ¿Por qué? Del 2024. Del 2024. Todavía no termina el 2022. Sí. Bueno, faltan días. Pero quiero sí, dar después vas tú. Bueno. Sí, claro. ¿Por qué se pudo hacer un régimen de excepción? Su nombre lo indica. Es diferente a la parte normal. La gran interrogante que se plantea es si con los instrumentos que se tienen actuales, porque esto no solo hicieron el régimen de excepción, crearon toda una normativa secundaria. ¿Para qué? Para que en el momentito en que el régimen desaparezca, tienen garantizadas todas las actuaciones. Simplemente, ¿qué es lo que ha abonado? En mi criterio dije que lo único que yo le miraba bueno a este régimen es la ampliación de los plazos para la detención provisional de 72 a 15 días. Eso lo he dicho claramente, que eso le permite a la Fiscalía poder identificar, individualizar. No es lo mismo presentar un requerimiento contra 100, 200 personas en 72 horas que tengas un plazo de 15 días. Ahora, ¿por qué se puede hacer todo esto, Walter? Porque se tiene la correlación de fuerza. Si no tuvieran la correlación de fuerza, no tuvieran esa situación. Por mucho poder económico que estuviera detrás, bueno, incluso. Otro ejemplo con lo de la correlación de fuerzas. ¿Te acuerdas cuando el gobierno tiró que le iba a poner un impuesto de 30% al ingreso a las ONGs? Y saltaron las ONGs en bloque. Pero no, ahí no solo fueron ONGs, no te estés engañando. Y mira para atrás, Ahí hay otros actores. ¿La aprobó o no la aprobó la bancada? Sí, pero no por los movimientos, pero no por las ONGs. No, entonces hay poder, o sea, se tiene... Ahí porque hay otros poderes que no aparecen en el circo. La comunidad internacional, que fue la que intervino para detener esa ley, es un poder. Unificada. Bueno, es un ejemplo. Mira, yo
mi análisis ya lo conocen. Yo creo que el gabinete de seguridad tiene toda la legislación para perseguir el delito, no solo pandilleros, sino crimen organizado, etcétera, narcos y todo, lo tienen ahí en la ley. El régimen de excepción es eso, de excepción, pero si se mantiene en el tiempo ya no es de excepción. Yo creo que vamos a poder juzgarlo, si ha sido efectivo o no ha sido efectivo, 3 meses después que lo quiten. Eso, yo he mantenido eso. Ahorita que lo pueden aplaudir, lo pueden decir todo, pero después, 3 meses después, que ya no esté el régimen de excepción, hablamos y vamos a ver si las pandillas regresaron, si las pandillas mutaron, si siguen o no esos delitos, no etcétera. Entonces yo creo que ahí estamos en eso, y como es un tema bien sensible y bien delicado, pues que, ¿verdad? Yo mantengo eso. Yo diría, no se necesita un régimen de excepción para perseguir esos delitos, y ahí lo tenían, y creo que es una burbuja publicitaria. Va a llegar un momento en donde la única posibilidad de extraer pandilleros va a ser a través de la denuncia ciudadana. Así es. Bueno, yo creo que eso está pasando hoy en día, ¿no? No, que ese es uno de los ya puntos hay parte, sí. No, es que como no lo están haciendo integral, mira, después de la Segunda Guerra Mundial quedaron bandas de todo. ¿Y cómo hicieron en Europa después de eso? Fueron 10 años terribles, que eran bandas armadas y era cosa. Hicieron que crearon grandes instituciones educativas como grandes internados, los capturaban y los metían ahí a educarlos, a darle un proceso educativo. Lo que te quiero decir es que el tema no es legal en el tema de régimen de excepción, el tema es político. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que te voy a decir? Político comunicacional. Que no es comunicacional, es de realidad. Y si tan dañino ha sido, ¿por qué la gente lo acepta? Solo explícame, porque por una simple y sencilla razón, la realidad se termina imponiendo sobre los hechos de percepción. ¿Qué pasa? Que la gente sabe ahora, perdió el miedo a la denuncia, que es uno de los puntos que hay que rescatar. Antes la gente estaba cohibida, ahora está denunciando. ¿Qué es lo que tiene que hacer la policía? Apoyar y ser efectiva en la denuncia, porque te voy a decir, este servidor ha denunciado y simplemente la policía no ha actuado, ¿verdad? Hemos llamado y dice, mire, vamos a llegar mañana en un hecho puntual. Eso es lo que tiene que ver el actual director de la policía. Hay algo que espérame, solo quiero terminar. Sí. No pierdan que la ciudadanía se ha empoderado y que tiene capacidad de denuncia, pero si ustedes no reaccionan a las denuncias que hacen, van a perder otra vez ese tema. Reflexionen, que es uno de los puntos que ustedes deberán de fiscalizar para que su gente abajo pueda responderle a la ciudadanía. Marvin. Hay algo que decía, fíjate, el encargado de seguridad de Honduras con el tema de que ellos también instalaron el estado de emular un poco Exactamente. Y él lo explicaba, decía, es que la gente quiere efectividad y desde el gobierno necesitamos mostrar efectividad. Te voy a poner un caso, ¿no? La efectividad con que el gobierno enfrentó la pandemia, ¿no? La gente lo vio bien, ¿verdad? La efectividad con que el gobierno ha enfrentado el tema de las pandillas, ¿no? Que lo resolvió rápidamente. Entonces, y hay un talón de Aquiles, ¿verdad? Que la gente está esperando esa efectividad también, que es el tema económico. Entonces la gente esperaría que esa misma efectividad surja, ¿verdad? Ya va a llegar el momento. Eso, ¿verdad? Pues sí, pero no se ve esa efectividad por ahora. En ese punto económico quiero agregar un elemento más. Como estamos haciendo un balance anual, ¿verdad? Este año ha sido un año dramático para empleados de 60 años. Se despidieron a todos de la academia, Ministerio de Justicia, en policía, etcétera. Y es como una línea. A mí me preocupa el anuncio que hizo el vocero de la bancada CIAN, que dijo que casi como 200,000 en el próximo año. Entonces yo creo que le van a entrar en esa parte. No, por eso le van a entrar en el próximo año a eso. Pero se supo de estos 300 despedidos de protección a víctimas de la policía antier, ¿verdad? Son 300 personas despedidas. Ayer me hablaron que despidieron casi como a 30 de la alcaldía de Cuscatancingo. Es decir, en estas festividades y todo. Entonces el desempleo causa un drama familiar también. Ok, voy a la pausa y regresamos. Bueno, el tema de pensiones también ha sido un punto de honor. Para cerrar. Que creo que es bueno que le demos el análisis del cierre de lo que ha representado este nuevo esfuerzo que se ha hecho, que se supone pues para unos ha sido positivo, pero para otros
deja muchas, digamos, dudas en el Creo que es positivo, pero falta mucho. Vamos a ver, como lo dijo Claudio Ortiz, me lo dijo esta semana. Yo creo que me abstuve, me dijo, y como lo define, por el hecho de que hay cosas buenas, pero pudo haber sido mejor. Así Pero me lo entonces definió. no había que abstenerse. No sé, pero eso fue lo que me definió. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente. Sin duda alguna, el tema del régimen de excepción con ese impacto y que ha generado todas las, digamos, aristas de discusión, de debate, va a seguir siendo, digamos, va a tener vigencia por lo que resta del tiempo, porque entiendo que se va a mantener lo más que se pueda. 31 de... Digo, desde el punto de vista, sí, siempre 24. se mantendrá, pero eso al menos es el discurso que mantiene el oficialismo. Ahora, el tema de las pensiones, veamos el tema de las pensiones desde la perspectiva de ustedes. Vamos a ver, Julio. Bueno, mira, este es un tema que es demasiado técnico, es un tema que tiene gente a favor, gente en contra. Es necesario puntualizar aquellas situaciones en las cuales no se favorece. Primero se partía de la base que los trabajadores exigían, dijéramos, un sistema mixto o un sistema público. Es decir, ¿verdad? Esa era una de las peticiones más grandes que tenía la clase trabajadora. Creo que cuando tú empezás a hacer una valoración, hay que llegar a 3 puntos básicos de la ley que operan a favor. Uno es que establecen una pensión mínima, ¿verdad?, de $400. 2, se incrementa el 30% a todos los pensionados hasta un máximo de $3.000, que no sobrepase los $3.000, y mantienen la edad de jubilación en 60 y 55 años. En el tiempo de servicio, pues creo que si han dejado la estructura tal y como está, son 25 años. Yo lo que te quiero decir que revisé así de entrada en la parte formal de técnica legislativa y he visto uno que creí que se le iba a dar el concepto de orden público a la ley. Por una razón, si le van a dar efecto retroactivo o no le van a dar efecto retroactivo. Segundo, que hay que tener en cuenta que la misma ley habilita una serie de emisión de reglamentos en un plazo de 90 días. Ojalá que tengan en cuenta que va a haber un principio de reserva de ley. Es decir, que esos reglamentos no pueden ni ampliar ni restringir los preceptos contenidos en la ley. Porque hay una tendencia natural a que vía reglamento o se amplíen conceptos que no dice la ley o se quiten problemas. Ese principio lo tienen que tener muy claro. No veo tampoco dentro de esta derogatoria y una disposición especial de especialidad. Mira, hay razón de estar insatisfechos algunos sectores porque mucha expectativa. Lógico, ¿no? No es lo que esperábamos. O sea, y solo quiero terminar en uno que sí me parece que en cuanto a la estructura organizativa del Consejo del Instituto, no veo una representación de los pensionados, que es la razón de ser. Es que, digamos una cosa, este dinero no es ni de los diputados, este dinero no es del gobierno, este dinero somos de los cotizantes, somos de las personas que pasamos 30 años forjando para que no se nos tome en cuenta en cuanto a las decisiones. Entonces sí creo que deberán pensar de cómo van a incluir a una buena parte, a la razón de ser, que son los pensionados. Hay que agremiarse. Que tienen que tener una representación en el Senado. De los afiliados. Eso es, como dijéramos, en términos, y ves la otra parte, se incrementa el 30%. No. ¿Sí? Y solo termino con esto. O sea, el mínimo de 400. De un mínimo de 400, pero hay un 30%. Solo la vejez, solo los de vejez. Los de vejez. Sí, los de vejez. No, pues sí. Invalidez, ¿no? Invalidez ni muerte. Pero ¿a dónde te quiero? La gran pregunta o el gran reto, ¿va a ser sostenible el sistema o no? Yo particularmente en mi programa tuve al ministro de Trabajo, le hice la pregunta así directa: ministro, me parecen que hay cosas buenas dentro de esto, ¿va a ser sostenible esta nueva ley en el tiempo? Y fue categórica, sí es sostenible.
serán los estudios actuariales, serán las personas precisamente versadas las que le van a dar o no le van a dar. Que dicho sea de paso, ya la ley entró en vigencia, ¿verdad? Ya fue publicada en el Diario Oficial, por lo tanto, a partir de enero... Mira, breve, porque el tiempo se nos está yendo, solo para mira, poderlo... rapidísimo, yo, digamos, ya todas las aristas lo han manejado ustedes muy bien, a nivel periodístico, entrevista, en las entrevistas de ustedes muy bien, pero, digamos, ya como una cosa concluyente, yo creo que, y si le llamamos, por ejemplo, porque este es otro triunfo, pero no solo del gobierno, sino que también es como del sistema. No, andaba buscando una palabra para no usar sistema, pero digamos, es otro triunfo, digamos, de toda esta estructura que está manejando la cosa pública frente a la clase trabajadora. Y la clase trabajadora, bueno, en este caso, desgraciadamente están atomizados, están en una gran anomia social, no se pudieron expresar, no pudieron demostrar, digamos, esto, pero sí es otro golpe creado por este sistema sobre la clase trabajadora. Lo lamentable, creo yo, de esta ley es que deja a la clase trabajadora con que la única opción en este país para jubilarse es la AFP y no hay otra. Cuando Arena privatizó las pensiones, tampoco protestaron los sindicatos. Porque debió haber existido una figura competitiva, alternativa. Pero todavía se puede crear. Entonces, luego después, el FMLN ratifica que las AFP deben de existir. Y hoy Nuevas Ideas ha ratificado que las AFP deben de existir. Cuando ya colapsó el sistema AFP en Chile. Esto es una opción de que nosotros en El Salvador, entendamos de que además de las AFP puede haber otro. Pues entonces parece ser que no va a haber. Y avalado por el artículo 46 de la Constitución. Y esto es importante. Breve. Ustedes han insistido sobre el tema de los bancos de los trabajadores. Hay una cuestión en esto. Debe de ser eso. Claro. Está en la Constitución. Claro. No, está en la Constitución la creación de un banco. No para pensiones. No para pensiones. Claro, pero pónganlo en la dimensión que es. Pero un banco le puede crear. Esa es otra cosa, pero no para eso. No es un enfoque de incumplimiento constitucional de legislación, sino que una posibilidad. Haciendo era una solución, pues, al una problema. alternativa. Claro. Yo creería que la gente que no está de acuerdo presente una demanda de inconstitucionalidad en la sala de esta ley. Y me podrá decir, Walter, es que esa sala golpista, pero hay que presentarla, porque es la única que hay que presentarla para crear una alternativa. Sin moral. Okay, vamos a ver. Espera, el tiempo ya no es otro. Vamos a ver, Tania, ¿cuál es tu conclusión? Ya no tengo tiempo. A ver. No, yo sí lo veo como un avance. Falta muchísimo, completamente de acuerdo. Yo no soy partidaria de las AFP. Falta muchísimo, pero el tema, simplemente que se le dé $400 como mínimo, ya dignifica bastante a los trabajadores. Lamentablemente solo es el 20% de la población, porque el resto está en informalidad, no cotiza, y entonces la desprotección social, que es una obligación tutelar del Estado, continúa siendo una deuda para buscar una alternativa y motivar o buscar cómo regularizar a todas estas personas, y que sea esta protección social sea una realidad no solamente de los cotizantes de las AFP, sino que sea un bienestar social realmente. Ok, el tiempo se nos agotó. Como siempre, creo que me doy por satisfecho y agradecido con Dios Todopoderoso y por el aporte que cada uno de ustedes también le da a este programa que se nutre de las diferentes formas de pensamiento sobre los temas que abordamos, y que esto le permite a nuestro televidente también recoger sus propios insumos para poder enriquecer su pensamiento crítico, que esa es la principal de las misiones que tenemos acá en Grupo Megavisión. Este programa, todo lo que trabajamos acá y este servidor en particular. Gracias por habernos acompañado. Seguimos en estas fiestas. Les deseo los mejores, ¿verdad? Felices fiestas. Feliz año. Felices fiestas, sí, felices fiestas para todos, sí. Y compre ropa. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.